Vamos a retomar el tema que teníamos de la familia. Específicamente estamos hablando de la masculinidad y feminidad bíblica. De las últimas temas que estuvimos viendo acerca de el impacto que tuvo el pecado, ¿verdad?, en la creación. Y hablábamos de la depravación masculina y la depravación femenina. Hablamos de esos temas, creo que ya por un buen tiempo. Y quería comenzar este tema, digo, está muy relacionado, pero es como la continuación de los temas que tenemos en mente, para hablar acerca del matrimonio. Y este tema un poquito para ubicarnos en lo que significa el matrimonio, ubicarnos en lo que significa esta relación. Y lo que vamos a estar viendo es el matrimonio como un pacto, ¿verdad?, entre dos personas ante Dios. Y puse una frase ahí, creo que esta la dijo, no me acuerdo quién la dijo, la verdad no me acuerdo, pero estaba tratando de enfatizar la importancia del pacto matrimonial. ¿Es el pacto matrimonial el que sostiene el amor conyugal? No es el amor conyugal el que sostiene el pacto matrimonial. Básicamente lo que está diciendo es que a veces nuestros sentimientos pueden variar, pueden fluctuar, pueden cambiar dentro de nuestras relaciones. Entonces no podemos basar la estabilidad de nuestro matrimonio en estas simples emociones, sentimientos. Nosotros, como hijos de Dios, reconocemos el matrimonio como una promesa, un pacto entre dos personas delante de la presencia de Dios. Y este pacto, esta promesa, es lo que da estabilidad al matrimonio. Porque cada uno de nosotros podríamos testificar, creo, que nuestra vida simplemente como personas o como pareja, nuestra percepción de las cosas, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo, inclusive nuestra madurez va cambiando en el tiempo, ¿cierto? Entonces, muy probablemente cuando recién se casan una pareja joven, están enamorados, que no tiene nada de malo, es parte normal, pero están enamorados, y la situación como se ve al futuro pues es todo dulzura, todo amor, todo casi como una fantasía. La realidad es que las cosas van cambiando en el tiempo como pareja, y lo que hace que el matrimonio permanezca, tenga un fundamento sólido, ¿verdad?, es esta promesa que hacemos ante nuestro cónyuge de estar ahí, ¿verdad?, en todas las circunstancias, en todas las épocas de nuestras vidas. No solamente cuando estamos jóvenes, sino cuando somos personas adultas, maduros, cuando somos personas ancianos, ¿verdad? De todas estas etapas de nuestras vidas, la promesa que hicimos, ¿verdad?, delante de nuestro cónyuge, delante de Dios, nos da como que el fundamento. Vamos a ver más del fundamento en cuanto a la palabra de Dios, pero esta promesa nos da el fundamento para que el amor se pueda sostener. Y si por algún motivo el amor fluctúa o disminuye, en esta misma promesa nos ayuda para que el amor pueda renacer nuevamente. ¿Okay? Es lo que vamos a estar viendo en esta clase o en esta explicación. A veces tenemos nosotros en nuestras mentes un concepto un poquito cultural, ¿verdad?, de que el matrimonio es un contrato. Y bíblicamente hablando, el matrimonio no es un contrato, es un pacto, es una promesa que hacemos. Algunas diferencias así rápidamente entre esas dos palabras. Contrato, dice, un contrato es un acuerdo legal y condicional entre dos partes.
que establece los derechos y obligaciones de cada una. En caso de que una de las partes incumpla, el contrato puede ser anulado. Ese es como el concepto que tenemos de contrato. Concepto de pacto. En contraste, un pacto es un compromiso sagrado y permanente. No meramente entre dos personas, sino también, ¿qué dice ahí? Ante Dios. Su naturaleza va más allá de lo legal, implicando fidelidad, responsabilidad mutua y una unidad, una sola carne, escuchamos en la palabra, que trasciende todas las circunstancias. Ese es el matrimonio, ¿verdad? Es el pacto del que estamos hablando. No es un contrato legal que tiene cláusulas de escape o cláusulas en las que puede terminar el contrato. Ante Dios, el matrimonio es un pacto para la vida, ¿verdad? Pacto de permanencia en todas las circunstancias, en todas las situaciones que vivimos. Alonso, Sí. un comentario muy rápido. La esencia de un contrato es la búsqueda de la bueno, no es la palabra que busco, pero ventaja personal, del beneficio personal. Tal vez no des confianza, ¿verdad?, de la otra persona. O sea, sí, en un contrato lo que se busca, cada persona que firma un contrato es asegurar su beneficio, ¿verdad? Y en el pacto se busca, de fondo hay un deseo de buena voluntad hacia la otra persona, Sí. de hacerle un bien. Sí, vamos a ver un poquito más de esas diferencias, pero sí, muchas veces el contrato está basado pues tengo un contrato comercial, pues tengo una persona que conozco, pero digo, a lo mejor, por si las dudas, vamos a ponerlo eso por escrito. No hay cierta desconfianza para empezar, ¿no?, con los contratos. Por eso los hacemos. El matrimonio como decía el pastor, debemos entrar al matrimonio con la intención de servir a la persona, de darse a la otra persona. Y hacemos una presentación, la tengo por aquí, comúnmente en las ceremonias, de estar con nuestro cónyuge en la pobreza, ¿y dónde? En la riqueza, en la salud y también en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, para bien o para mal. O sea, hacemos este tipo de promesas. Eso es lo que estamos diciendo, es un pacto que permanece. Aquí tengo, mire, la tradición. Digo, hay variaciones en cuanto a la promesa que se hace, pero típicamente son estas palabras las que repetimos, sobre todo en las ceremonias religiosas. Yo, el nombre de cada uno de ustedes, te tomo a ti, voy a poner mi nombre, yo, Alonso, te tomo a ti, Isabel, como mi legítima esposa y prometo serte fiel. Eso es una promesa fundamental en el matrimonio. Prometo serte fiel, amarte y respetarte en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para bien o para mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Ese es el pacto que estamos hablando, ¿verdad? Vean lo que dice Malaquías, nomás para ver este tono de pacto, cómo lo vemos, o cómo lo ve, cómo lo describe la palabra de Dios. Algunos textos, hay muchos más, pero algunos textos. Malaquías 2:14, escuchen lo que dice. Jehová ha sido testigo, Dios ha sido testigo. Está hablando en este contexto, entre tú y la mujer de tu juventud. En este caso hay una deslealtad de Jehová, contra la cual has sido desleal. Pero el punto es, Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, siendo ella tu compañera y la mujer, ¿qué dice? De tu pacto, de tu promesa.
en el contexto bíblico, el matrimonio es esto, es un pacto. No solamente entre las dos personas, el varón y la mujer, sino ante Dios. Dios es testigo de las promesas que estamos haciendo, de los votos que estamos tomando. Creo que alguna vez, hermano pastor, hablaba de los votos y la importancia que tienen. Y hacemos esos votos, ¿verdad?, cuando nos casamos. Génesis 2:24 dice, por tanto, eso es la importancia, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pasa algo en el matrimonio que Dios hace de estas dos personas una sola carne. Esta unión es permanente e indisoluble. Una carne habla de una total unidad de partes que constituyen un todo. Ahorita vamos a hacer otro texto, pero ya no son individuos, ¿verdad? Ahora son una sola carne. Y la única, ¿verdad? El fin de esta unión es hasta que la muerte los separe. Esto lo vamos a ver también. Vamos a ver Marco 10, 6 y 9. Pero al principio de la creación, Salud Jesucristo, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya vimos esta parte en clases pasadas. Hablamos de el cambio de prioridad o de lealtad, ¿verdad? Una persona que está en casa con sus padres, antes de casarse, tiene una lealtad a sus padres, ¿verdad? Y aquí el texto está diciendo que cuando la persona se casa, hombre o mujer, dejará a su padre y a su madre y se unirá ahora a esta nueva familia. Entonces la prioridad ahora cambia, el enfoque debe ser ahora para su cónyuge, ¿verdad?, para su pareja. Y los dos serán una sola carne. Hay una unidad, quiero decir, no misteriosa, pero una unidad que Dios establece, ¿verdad?, a través de esta unión de las dos personas. Y de ahí en adelante dejan de ser dos individuos para ahora ser una sola carne, una sola ante Dios, ¿verdad? Y por esta razón, por lo que está haciendo Dios en el matrimonio, dice el texto, por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces estamos hablando de esta clase de pactos, de esta clase de promesas. Nuestro desafío como iglesia es vivir el matrimonio no como un contrato, sino como un pacto, como una promesa ante Dios. No se trata de decirle a tu cónyuge, te tomo mientras me seas útil y vamos a ver hasta cuándo funciona. Se nos llama a decir, me entrego a ti y me prometo delante de Dios, en medio de cualquier circunstancia, a vivir contigo toda la vida hasta que la muerte nos separe. La mentalidad, ¿verdad?, del Hijo de Dios no es la de entrar al matrimonio como en un contrato, a ver hasta cuándo funciona. Y voy a reservar esta cláusula porque si esta cláusula me da escape de este compromiso, de esta promesa. Estamos ante un pacto, según la palabra de Dios, que es para toda la vida. La actitud correcta que debemos tener. Sé que hay circunstancias, sé que hay casos que hay que analizar. El pecado distorsiona, eso es lo que estamos hablando, el pecado distorsiona este diseño original de Dios, pero esta es la intención de Dios, de que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Nuestro pecado, ¿verdad?,
ha distorsionado eso. Otras diferencias entre contrato y pacto. Un contrato es un escrito basado en la desconfianza. El pacto es para el contrario al pacto, su fundamento es la confianza. Un contrato puede romperse de común acuerdo. Y lo hacemos en la sociedad comúnmente. Vemos, y no traigo estadísticas recientes, pero vemos que las estadísticas de divorcio, ¿verdad?, cada vez son más y más comunes. Y puede llegar la pareja y decir, pues ya no estamos de acuerdo y vamos a irnos y nos divorciamos, nos separamos. Hacemos eso. Eso no es el pacto matrimonial expresado en la Biblia. Eso es un contrato civil que estamos rompiendo. Un pacto está hecho para ser inquebrantable, ¿verdad? Esa es la diferencia. El matrimonio no es un contrato con cláusulas de escape y términos de excepciones. El matrimonio es el pacto más fuerte sobre la tierra entre dos personas. La promesa de fidelidad y amor incondicional que durará toda la vida. ¿Se entiende eso? Nuestra sociedad, hermanos, y eso a veces contamina nuestras mentes, tiene un concepto muy distorsionado acerca del matrimonio. Tiene un concepto sumamente distorsionado de lo que debería ser el matrimonio. Necesitamos como iglesia sacar el concepto del matrimonio de las películas, o sea, sacar nuestra mente de lo que nos presentan las películas, literatura social, lo que nuestras amistades, inclusive nuestra familia pueda estarnos aconsejando. Y derivar nuestros conceptos del matrimonio de la palabra de Dios, de la enseñanza del creador, del diseñador del matrimonio. El matrimonio trasciende, hermanos, nuestro concepto social, trasciende por mucho el amor y la convivencia entre las dos personas. El matrimonio es un diseño de Dios para muchas otras cosas. Nuestra santificación, da testimonio al mundo del perdón, da testimonio al mundo de la gracia, da testimonio al mundo del pacto de Cristo con su iglesia. O sea, trasciende lo que nosotros, o sea, esta unión entre solamente estas dos personas. El matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio debemos retomar o debemos abrazar el concepto bíblico para nuestras vidas. Estamos hablando aquí de la primacía del pacto sobre los sentimientos. Nosotros estamos orientados a los sentimientos y cómo me siento hacia mi cónyuge. Si me siento bien, si me agrada, si me da lo que necesito, entonces estamos bien. Pero si esos sentimientos empieza a haber conflictos, a haber problemas, la mayoría de las personas lo que hacen es, algo está pasando aquí, algo está mal. Necesitamos entender que el pacto matrimonial trasciende a los sentimientos, trasciende a lo que sentimos, a lo que experimentamos. Debemos entender que el pacto matrimonial es eso, una promesa que hicimos a futuro, y eso es importante. Cuando nos casamos, nosotros nos casamos a los 23, 24, a los 24 años, y prometimos estar juntos. Yo no sabía qué iba a pasar en 10 años, en 15, en 20, en 30 que tenemos ahora de casados. Yo no sabía. Nadie lo sabemos. Es una promesa a futuro de estar con una persona
en todas las circunstancias, en todas las situaciones. Yo me casé con una jovencita de 24 años. Igual yo, y hemos cambiado, ¿verdad? Vean las canas acá, ¿verdad? Y ella no tiene esa cámara. Ya se sabe quién es. Ya no súper grande, El que hace enojar a quién. O sea, hemos cambiado físicamente, hemos cambiado emocionalmente. O sea, en estos 30 años ha variado nuestra intensidad de amarnos. Hemos tenido problemas, serios problemas. Pero estamos aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Porque esto es un compromiso que hicimos para el resto de nuestras vidas. No sé lo que el Señor vaya lo que el futuro tenga, ¿verdad? Lo que el futuro tenga para nosotros. Pero alguna vez lo hemos platicado. En mi corazón, sinceramente, sinceramente, quisiera estar con mi esposa, ¿verdad? A los 80, 85, 90 años. Yo espero eso. En la gracia de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Una cosa que quisiera que se notase o resaltar es el hecho de que las dos cosas que dices ahí del romance y el enamorarse, no hay que confundirlo con el amor. El amor bíblico, el amor de Dios es una decisión, puede ser un pacto, ¿no? Lo digo para que no se vaya a confundir y pensar de que, entonces el matrimonio tiene que estar fundamentado en un pacto y no en el amor. No, estamos hablando de la misma cosa. El amor es una decisión, es un pacto. De amar. El romance y el enamorarse son emociones, ¿verdad? Que fluctúan conforme el tiempo, los días, las semanas, los meses. Nomás para que no haya una confusión de que, entonces no es por el amor. No, sí es por el amor. El amor es un pacto, el amor es una decisión. Sí. O sea, estamos hablando del pacto, es que nos da el parámetro donde ese amor florece, ¿cierto? Aquí estoy hablando porque a veces creemos inocentemente, a lo mejor, ¿no?, que el amor o el enamorarse nos va a durar para el resto de nuestras vidas. Y eso es ingenuo, ¿no? No sucede eso. Esta definición de enamoramiento es temporal, por naturaleza, es temporal. Es un diseño de Dios, temporal, que somos enamorados. Pero esto va menguando. No quiere decir que no estemos con la actitud de volvernos a enamorar o seguir siendo activamente tratando de enamorarse uno con el otro, pero no es lo que sostiene nuestro matrimonio. Lo que sostiene nuestro matrimonio es este amor o este pacto que estamos hablando, ¿verdad? Que es basado en el tener la estima o tener por encima de nosotros el valor de la persona que tenemos a un lado, vivir de forma sacrificial para servir a la persona que estamos en convivencia, o sea, trabajar y organizar mi vida para que la otra persona sea edificada, ¿verdad? Tenemos a veces conceptos equivocados de vivir nuestras vidas para beneficio propio personal y abandonamos, ¿verdad?, a la persona que tenemos al lado. Entonces es lo que estamos hablando. Estamos hablando que el pacto es por encima de los sentimientos. Si bien el romance y el enamorarse son hermosos e importantes, la base fundamental para un matrimonio duradero es el pacto o la promesa a futuro de estar al lado del cónyuge y permanecer fieles a través de las diferentes etapas y cambios que tiene cada uno. Cuando los sentimientos de afecto disminuyen
o desaparecen temporalmente, no es que desaparezcan total, el pacto preexistente proporciona la base para su eventual renacimiento. Lo que estaba tratando de decir es que el amor ocupa esta promesa, esa certidumbre de que vamos a estar ahí. Para que el amor florezca entre la pareja, esa permanencia debe estar asegurada. Voy a poner un ejemplo. Muy al principio, cuando nosotros nos casamos, Isabel lo ha de recordar, en nuestras personales situaciones ahí de desacuerdo, yo le decía a Isabel, yo no sé, pero no, para mí el divorcio no es una opción. El divorcio nunca ha sido en mi mente, y no debería ser en las nuestras, una opción o un plan en el que podamos ejercer. Siempre habría que trabajar para resolver el problema que estamos viviendo, para mejorar la situación en la que estamos actualmente, para poder crecer como personas, para poder crecer como matrimonio, para poder crecer como individuos, para poder crecer en el Señor, perdonarnos, tolerarnos, amarnos, a pesar de nuestras circunstancias. En la mente de cada uno de nosotros, el divorcio no debería ser una opción, no debería ser un escape, ¿no?, del matrimonio. Deberíamos trabajar para que en todas las circunstancias que atravesamos, sabiendo que vamos a continuar hasta el resto de nuestras vidas, ¿qué hacemos para poder resolver lo que estamos pasando, lo que estamos experimentando? Otra vez digo, hay casos y cada una de las personas podría tener, mira, esta situación es complicada y difícil, entiendo, pero este es el consejo bíblico general, de que estemos pensando que el divorcio no es la salida. Tenemos que trabajar en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, para cumplir esta promesa que hicimos, que estamos haciendo. ¿Sí? Dice, el matrimonio es un vínculo tan profundo que inevitablemente transforma a quienes lo conforman. Hace 30 años, cuando nos casamos, como les decía, dos jóvenes de 24 años, con una pobre entendimiento de la vida, con una madurez de un joven de 24 años, ¿verdad? Comenzamos, ¿verdad?, esta expresión de nuestro matrimonio, pero esta unión de dos personas, de dos culturas, de dos tipos de familias, de dos tipos de educación, de dos formas de alimentarse, de una serie de cosas distintas, inevitablemente va a traer situaciones, ¿verdad?, en el matrimonio. Has dicho, dos pecadores están unidos. Sí, ¿verdad? Estamos hablando de dos personas egoístas que se les pide ahora vivir para la otra persona. Dos personas que estaban acostumbrados, sobre todo como jóvenes, a hacer lo que querían hacer, y ahora se les pide que vivan para la otra persona. Pues, no solamente eso. No, yo tengo una historial familiar, tengo una forma en la que se hacían las cosas en casa, en aquel entonces, ahorita ya me acuerdo, ¿verdad? Pero tenía esa forma, Isabel tenía otra forma, una forma distinta de familia, una forma distinta de hacer las cosas en casa. Entonces, cuando vienes a unirte en una nueva familia, pues voy a usar la palabra caos, no se asuste, pero es caos. Porque hay mucho desorden que hay que poner en orden, porque ahora hay que estructurar como pareja
pues un nuevo caminar. La ventaja que tenemos como hijos de Dios, y creo que es una ventaja real sobre las demás parejas, es que tenemos en la palabra de Dios el instructivo del diseñador del matrimonio. Sabemos cuál es la conducta correcta que debemos tener para nuestro esposo, nuestra esposa. Sabemos cuál es la actitud necesaria para que el matrimonio sea prosperado. Estamos llamados pues a estas actitudes, a estos principios, a estas verdades, y vivir nuestro matrimonio en esta realidad, en estos consejos, en estos principios que tenemos de la palabra de Dios. Sí, hermano, pastor. Aunque se dice, y en cierto sentido, pues es cierto, es válido, ¿verdad?, que el matrimonio se construye a base de negociaciones, ¿verdad?, a la hora de tomar ciertas decisiones. O sea, yo en lo personal entiendo qué es lo que se quiere decir cuando se dice eso, pero ¿qué tal si ambos quieren negociar, o sea, llegar sobre algún tema de cómo llevar la vida en la casa, ¿verdad?, en familia, y negocian, pero negocian en un punto en el que incluso su perspectiva, la perspectiva a la que llegaron en común acuerdo, no es bíblica? O sea, lo que quiero decir es que es cierto, vuelvo a decir, entiendo lo que se quiere decir cuando se dice que hay que negociar, pero más que negociar es abrazar la perspectiva del reino de Dios. Aprenderla, sí, correcto. O sea, porque a lo mejor, mira, ok, ni tú ni yo, ¿verdad? O bueno, esta parte me gusta como tú lo haces, ¿verdad? Voy a ceder a como tú quieres que hagamos eso, pero ¿qué tal si la otra persona, a lo que yo voy a hacer, como lo hace la otra persona, tampoco es bíblico? Entonces el tema no es negociar, es abrazar, es renunciar. Dice el apóstol Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. No tenemos idea, hasta que estamos en el momento, ¿verdad?, cuánta pecaminosidad en nuestra práctica diaria, aún en cosas triviales. Sí. Entonces no es que vamos a negociar y bueno, en este tema lo hacemos como tú y en este otro tema lo hacemos como yo. ¿Qué tal si el como tú y el como yo es pecaminoso? Correcto. Entonces es más como dice el Señor, ¿verdad? Correcto, porque, sí. Porque a la última hora no es ni como tú ni como yo, sino es, tenemos que aprender juntos y es como Dios dice. Sí, es correcto. De hecho, estamos hablando de exactamente eso. Estamos postando nuestro matrimonio en estas verdades bíblicas, en esos principios de Dios. Y es el patrón a seguir. No estamos inventando la forma de hacer matrimonio. Queremos seguir el diseño que Dios tiene para el matrimonio. Queremos ser guiados y ser instruidos, ser gobernados por la palabra de Dios en lo que hacemos en casa, ¿verdad? Si es tan complicado esto del matrimonio, si es tan caótico, deberíamos entender que el amor o los sentimientos en sí mismos no son suficientes para llevarnos toda la jornada. El matrimonio, el amor, el enamoramiento nos va a ayudar en los primeros meses, a lo mejor los primeros años, no sé, pero no tiene la suficiente fuerza para llevarnos el resto de nuestras vidas. Entonces necesitamos cosas más sólidas, más concretas, y es lo que está diciendo el pastor. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser transformados por la palabra de Dios y vivir, ¿verdad?, de acuerdo, nuestra vida de acuerdo a los principios bíblicos para el matrimonio. Más que un acuerdo humano, el matrimonio duradero es aquel que se fundamenta en el diseño divino y abraza los propósitos establecidos por Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir nuestros matrimonios bajo la luz de los principios bíblicos, comprometiéndonos a edificar,
comprometiéndonos a edificarlo, el matrimonio según su voluntad. Uno de los problemas más graves que tenemos entre las parejas es lo que sucede cuando tenemos una dificultad, un problema, una situación que no hemos experimentado anteriormente, y buscamos solo el consejo de la sociedad y recurrimos a ese tipo de consejos para resolver nuestros problemas en casa. La actitud correcta, como explicaba nuestro pastor, es buscar el consejo de Dios. Si no de forma personal en la palabra, buscar el consejo de Dios por medio de una persona o una pareja que pueda ayudarnos en las situaciones que estamos atravesando. Me refiero a una persona o una pareja que tenga fundamentos bíblicos para consejería matrimonial. No solamente fundamentos sociales o psicológicos o tipo terapia motivacional. No. Estamos hablando de personas que puedan dar consejos basados en lo que la palabra de Dios enseña y cómo deberíamos vivir nuestras vidas para que las situaciones en matrimonio sean resueltas. Algo también que decíamos es que cuando estamos hablando del matrimonio y las situaciones que estamos viviendo, cuando podemos sobreponernos a las situaciones por medio de la palabra de Dios, estamos dando testimonio, no solamente de que somos distintos a otras parejas, no solamente de que somos individuos que reaccionan de forma distinta de acuerdo a la palabra de Dios, sino estamos dando testimonio del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de los pactos de Dios, porque en el matrimonio podemos experimentar circunstancias que necesariamente requieren de expresar gracia a la otra persona, de expresar perdón a la otra persona. Víctor decía hace ratito que están dos pecadores en la misma casa y continuamente en interacción, en la cuestión del desayuno, de la comida, de la cena, en las labores de la casa, en las finanzas de la casa, en los pagos, en las situaciones que vivimos todos los días. Esta relación matrimonial es la que más va a demandar de la persona y la que más va a exigir que podamos responder y podamos poner en práctica los principios bíblicos de gracia, de perdón, de tolerancia. Si no extiendo la gracia que Dios me dio hacia mi pareja, hacia mi cónyuge, esto va a tender a fracturarse. Necesito vivir la vida matrimonial en la gracia que he recibido del Señor, en el perdón que he recibido del Señor, y de esta manera podemos tener matrimonios que perduran, relaciones que crecen, que maduran, que se fortalecen. A veces somos tan inflexibles con nuestra pareja cuando nosotros hemos recibido gracia sobre gracia sobre gracia. A veces somos estrictos, demandantes, intolerantes, cuando nosotros hemos recibido paciencia, amor, perdón de parte de Dios. Eso que hemos recibido de parte de Dios, el perdón, la tolerancia, la gracia, debe ser extendida, ¿verdad?, a nuestro cónyuge. Esa es la vida matrimonial de los hijos de Dios, que saben perdonar, que saben extender gracia, que saben vivir para la otra persona, que ponen a la otra persona por encima de sí mismos. Y eso no solamente
edifica nuestros matrimonios, sino glorifica el nombre de Dios, sino exalta el nombre de Dios, ¿verdad? En la vida matrimonial. Sí, Víctor, adelante. Sí, el punto central, pienso, lo que estás diciendo es que el Evangelio no solamente es recibirlo, sino también darlo, ¿verdad? A cualquier persona, a tu esposa primordialmente, o a tu pareja, y a todos los demás, ¿verdad? El Señor nos ordena, nos manda a amar a tu prójimo, amar a tus hermanos en la fe y a las personas. Dios no demanda que te enamores de la persona o de que tengas un romance con tu vecino, que no tengas sentimientos bonitos por él. O sea, Dios está hablando de una decisión, de una acción de servir, de hacerle bien, de orar por tus enemigos. Vence el mal haciendo el bien. Dios no te pide, hoy tienes que estar enamorado de tu vecino o de tu prójimo. No. Por eso dije que el fundamento del matrimonio es el amor, porque el amor es una decisión, es un pacto. Uh-huh. Es dar lo que recibiste. Sí. Cuando hablamos de ese mismo ejemplo que dice Víctor, la enseñanza bíblica es bien clara y nos dice que debemos amar a nuestros enemigos o debemos amar a nuestro prójimo. Y todos tenemos en mente lo que significa eso. Amar a un enemigo, ¿qué significaría? Hay un esfuerzo, ¿cierto? Hay una actitud, a lo mejor contraria a la naturaleza humana, pero que se nos demanda. El Señor quiere que esa actitud, si lo está pidiendo que lo hagamos con un enemigo, en mi mente es cuánto más debería hacerlo con mi esposo o con mi esposa. Si lo está pidiendo que lo hagamos con el vecino, que no vivo con él, ¿verdad? Que lo vean por una vez al mes, no sé. Si lo está pidiendo que amemos al vecino, que demos todo por el vecino, ¿cuánto más debería hacerlo por mi esposa o por mi esposo? Si Dios nos demanda que amemos a nuestros enemigos, ¿cómo estará en la mente de Dios, verdad? La demanda de amar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Y decidimos amar, dice Víctor, decidimos amar a nuestra esposa. No es solamente que mientras mi esposa o mi esposo sean convenientes para mi vida, cuando mi esposa me sirva como necesito que me sirva, o cuando mi esposo haga esto y aquello, mientras todo eso funcione, vamos a estar juntos. Pero si eso no funciona, pues se acabó. No, el matrimonio va más allá de eso, ¿verdad? El matrimonio es la actitud de amar a la persona, pues sobre todas las cosas. Quiero decir algo. Sí, adelante. Estoy estudiando para el siguiente sermón, ¿no? Cuando Jesús anuncia la traición de Judas. Uh-huh. Estaba escuchando una predicación de Sujel Michelén. Dice que el nuevo mandamiento que Jesús nos da de amarnos los unos a los otros como yo os he amado, dice, está en medio de dos anuncios: de la traición de Judas y también la negación de Pedro. Jesús sabía que iba a pasar eso. Jesús conocía a Pedro, Jesús conoce a Judas. Desde muy al principio él sabía que era un diablo. Él lo menciona. No los escogí yo a todos y uno de ustedes es diablo. Y cómo que Jesús pues lo amó a Judas, ¿verdad? Uno puede decir, pero ¿cómo lo amó? Pues si él sabe que lo iba a traicionar y que por él iba a estar en la cruz y todo el dolor, todo por Judas. Pero él lo amó. ¿Y qué es el amor? El servir. Porque le lavó los pies, le dio de comer. Al partir el pan, o a lo mejor le dio de comer. Estaba en un lugar privilegiado, Judas. Y a un lado
de Jesús. Ujú. Como cuando inclusive viene a traicionarlo, a entregarlo con la multitud de soldados, de los líderes religiosos, le dice amigo, ¿verdad? Y yo no puedo creer que Jesús era un hipócrita cuando le estaba dando los pies, o le dio comer, o le dijo amigo, o le enseñaba como a todos los otros apóstoles, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver una evidencia clara, un ejemplo claro de lo que Dios demanda de nosotros. Inclusive, cuando tú sabes que esta persona quiere hacerte mal, el mandamiento es amarlo. No es que te enamores de él o de ella, que tengas sentimientos bonitos, mariposas en tu estómago por él o por ella, sino servirle, amarle, orar por él, entregar tu vida por él. Correcto. O ella. Entregar tu vida. Ese es el fundamento. Esa es la clave para un matrimonio. Digo, el enfoque es el matrimonio, pero estamos hablando de nuestras vidas, ¿verdad? Es el enfoque de nuestras vidas. Si aplicamos estas verdades bíblicas al matrimonio, esto es lo que debemos, a lo que somos llamados. Esto es lo que nuestras vidas deben reflejar. Esto es lo que nuestras vidas deben testificar. Esto es como debemos vivir. Estar siempre en la actitud, bajo los principios que hemos recibido del Señor, de vivir nuestras vidas para la edificación de nuestro esposo, la edificación de nuestra esposa, para servir a nuestro esposo, para servir a nuestra esposa, para amar a esa persona que es pecador o que es pecadora, ¿verdad? La actitud que se nos demanda es que amemos. Y de hecho vamos a tomar un tema específicamente de estas dos actitudes, tolerancia y perdón. Pero esa es la actitud que va a fortalecer nuestra relación matrimonial, va a fortalecer nuestra relación en casa. Y esto es a lo que hemos sido llamados, a lo que hemos sido exhortados. El problema es que hay un abismo, es una diferencia abismal entre lo que la sociedad tiene en mente como matrimonio y lo que la palabra de Dios establece como matrimonio. El problema es que nuestras expectativas matrimoniales muchas veces están alimentadas por los conceptos sociales que hemos adquirido, por los aspectos culturales que hemos absorbido. Nuestras expectativas del matrimonio se derivan de la cultura no sé, del cine, de la literatura, de la familia que nos rodea. Y tenemos expectativas que son socialmente aceptables, pero lo que estamos hablando aquí es que necesitamos entender cuál es el diseño de Dios y cuál es la expectativa correcta que deberíamos tener para los matrimonios en Cristo Jesús, para los matrimonios en la iglesia, para los matrimonios que son basados en el consejo de la palabra de Dios. El problema con la sociedad es que su concepto de matrimonio es tan bajo, que se ha distorsionado tanto, que, ya no me va a dar tiempo, pero por ejemplo teníamos en la sociedad matrimonios libres. No sé si alguien ha escuchado de este tipo de matrimonios, ¿no? Matrimonios poligamia. Tenemos en la sociedad matrimonios por conveniencia. Matrimonios conceptos o matrimonios homosexuales. Esas son aberraciones. No es el matrimonio que conocemos en la palabra de Dios. O vivir juntos, que es creo que lo más actual, ¿no? Vivir juntos sin matrimonio, sin compromiso. Esas son distorsiones sociales de las que a veces derivamos expectativas. Y la Biblia no está en contra. Esas son actitudes o
relaciones pecaminosas. Son actitudes que no deberían ser parte de la experiencia de la iglesia. Mi punto es, y ya para terminar, es que debemos derivar nuestra comprensión del matrimonio de lo que la palabra de Dios establece. Nuestro pecado ha distorsionado, distorsionado el concepto matrimonial. El adulterio, la fornicación, la lascivia, una serie de pecados a los que está acostumbrada la sociedad, que van en contra directa del concepto matrimonial. Y esa diferencia, ¿verdad?, cultural, debemos erradicarla de nuestras vidas, erradicarla de nuestras mentes y derivar nuestros conceptos de matrimonio específicamente y claramente de lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a hablar de la siguiente semana, o cuando me toque otra vez, de estos pecados que han trastornado el concepto matrimonial. Tenemos problemas graves, ¿verdad?, con fornicación, con adulterio, con pornografía, con muchas situaciones que han afectado el concepto cultural, no solamente cultural, desgraciadamente de la iglesia, acerca del matrimonio. Vamos a presentar esas aberraciones y también presentaremos una forma práctica, ¿verdad?, de revertir o huir, ¿verdad?, de esa situación. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea Él obrando en nuestras mentes, en nuestros matrimonios, en nuestras vidas. Queremos ser fiel, queremos testificar del evangelio, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón que hemos recibido. Aquí estamos, Señor, dando gracias, Señor, por toda bendición, por tu palabra, Señor, que nos enseña. Te pedimos, Señor, que podamos comprender, aplicar, vivir, Señor, experimentar estos principios que estás enseñando a nuestras vidas como individuos, a nuestras vidas como jóvenes, a nuestras vidas como adultos, a nuestras vidas como pareja, a nuestras vidas como solteros o como personas solas. Que podamos vivir, Señor, en esta verdad, en esta transformación que quieres para tu iglesia. Permítenos, Señor, que toda influencia de la sociedad que hemos heredado, que pueda ser limpiada, Señor, y que podamos ser renovados en nuestra comprensión de lo que quieres para nuestras vidas, como personas, como parejas, como familias, Señor. Que nuestras vidas den testimonio de lo que estás haciendo para glorificar tu nombre en nosotros. Te pido todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.